Hola primates, bienvenidos a este video en donde vamos a contestar una de las preguntas más recurrentes que le hacen a algún psicólogo. Y desafortunadamente a veces la respuesta no es tan agradable por muchos de nosotros. Seguramente en algún momento lo van a tener o ya se los han preguntado o quien está viendo el video lo ha pensado. La razón por la cual diferentes sujetos tienen experiencias particulares, es decir, esta idea de que cada sujeto tiene una experiencia que ningún otro puede sentir. Y a pesar de ser el mismo estímulo y a pesar de ser la misma especie. Existen varias posturas ante esta pregunta, pero muchos de los errores que se cometen al contestar esta pregunta es una postura relativista. Aquella postura que nos dice que cada cabeza es un mundo o que pues la subjetividad es lo que reina en todo esto. Sin embargo, no es así, dado que si lo fuera, no podríamos hacer un estudio científico. Tendríamos que ir a hacer una descripción particular de cada sujeto y pues esto pondría en problemas a nuestro propósito como científicos de crear explicaciones que tiendan a ser generales o universales. Bien, entonces, ¿cómo salimos del embrollo? En realidad, sí es subjetiva, pero esto no quiere decir que no lo podamos de alguna manera hacer concreto. Bien, a este problema lo inaugura uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía, que es René Descartes. Descartes es un filósofo francés, bueno, es muy identificable porque es quien inaugura las preguntas modernas en filosofía y tiene un tratado directo sobre la psicología. De hecho, podría ser hasta el primer texto con propósitos científicos de la psicología. Entonces, a este problema de las experiencias particulares le llamamos el problema de las otras mentes. Descartes lo comentaba en varios de sus textos, en las reflexiones, en las meditaciones metafísicas, las reflexiones metafísicas, ya no recuerdo cómo se llama el título, y los tratados sobre las pasiones. Bueno, en estos dos textos se reflexiona bastante sobre cómo opera la mente, ¿no? Para Descartes, la concepción del mundo pues es dual. Por un lado están las cosas que tienen forma, materia, y por otro están las cosas que componen a la mente, la cosa pensante y la cosa material. Son los dos tipos de entidades que existen. Desde este modelo dualista podemos entender la idea de Descartes. Todo lo que ocurre en el sujeto es una experiencia única. La única forma de saber qué se siente probar chocolate es irlo a probar, pero mi experiencia al probar chocolate no es replicable en otros. Es más, yo no estoy seguro de que los demás puedan tener la misma experiencia de chocolate que yo tengo. Y también ocurre algo más problemático para Descartes. No podemos siquiera saber si los otros tienen mente. Esa es la postura más grave de Descartes, en donde lo único que podemos justificar es la experiencia que yo tengo. Si el mundo así fuera, claro que Descartes no se queda ahí, pero si el mundo así fuera, podríamos nada más justificar que para tener ciertas experiencias, pues hay que solamente tenerlas y no poder compartirlas. Es decir, lo que yo sienta no lo voy a poder replicar en otro lado. Es más, ni siquiera puedo justificar que ustedes tengan mente. La única mente que yo tengo evidencia es la mía. Esto es de lo que se compone el problema de las otras mentes, un famoso problema filosófico. Bien, tiene algo de cierto. Es cierto, no podemos tener las experiencias de los demás, no las podemos replicar. Sin embargo, o sea, sí, la subjetividad no la podemos negar. Sin embargo, esto no es para poder relativizar todo. Es decir, que yo experimento el mundo tal como lo experimento nada más yo, sino también existen otras diferencias. ¿Cómo salimos de este problema? Si no podemos replicar las experiencias ni propias ni ajenas. Es decir, hay un problema que yo le llamo el problema de las galletas. El problema de las galletas es
no sé si les ha pasado, pero prueban a lo mejor un alimento, sobre todo pasa con alimentos chatarra. Uno prueba el alimento ya cuando es adulto y dice, yo lo recuerdo que de niño sabía más rico, o ya no hacen las galletas como antes, ¿sí? ¿Qué ha pasado? La pregunta aquí, el problema de las galletas es, ¿qué ha pasado? ¿Si ha cambiado la receta o han cambiado nuestros receptores? Es algo difícil de saber, dado que no podíamos identificar qué fue lo que cambió, si el producto o nuestros sentidos. O incluso la expectativa de volver a comer eso pudiera ser un factor también que haga que varíe la experiencia. Es más, a lo que voy es, ni siquiera podemos replicar nuestras propias experiencias. No podemos decir que se va a sentir lo mismo probar cierto alimento o, no sé, experimentar cierto estímulo. ¿Ok? Esto llega a pasar bastante con muchas de las cosas que tenemos. Entonces, eso implica el problema de las galletas. No saber cuál es la variable que cambia. Una respuesta sencilla, fácil, es decir, que todo es relativo y que cada cabeza es un mundo y que cada experiencia pues es disfrutable en sí misma. Sin embargo, pues les digo, con esto no podríamos hacer ciencia como lo intentamos o lo hacemos en psicología. Bien, ok, entonces, ¿de qué trata todo este asunto de las diferentes experiencias? ¿Por qué las personas tienen percepciones y sensaciones diferentes? Bueno, ok. Lo primero que debemos de identificar es que hay diferencias estructurales. Lo que provoca que tengamos experiencias distintas es obra de dos cosas: las diferencias estructurales y las diferencias cognitivas. Ahorita platicamos de esas. Bien, las diferencias, vamos a empezar por la primera. Las diferencias estructurales tenemos dos tipos: las intraespecíficas y las interespecíficas. Le llamamos específicas porque nos estamos refiriendo a la especie. Entonces, intraespecífica significa hacia adentro de la especie. Son variaciones, ¿sí? Las diferencias estructurales intraespecíficas son variaciones en las disposiciones anatómicas y fisiológicas de los individuos de una misma especie. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de la disposición de las glándulas, perdón, de los receptores químicos de la lengua. Todas estas papilas gustativas pues perciben y reaccionan químicamente hacia la alcalinidad o de los, ¿cómo se dice? De los alimentos, ¿sí? La composición química pues hace una reacción y en promedio todos tenemos una distribución uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos se respeta la tendencia a que todos los humanos, somos de la misma especie, tengamos esta disposición de las papilas gustativas, ¿ok? Entonces, hasta aquí todo entendido, ¿no? Parece que todos tenemos la misma disposición. Sin embargo, esto puede variar. Puede variar de un contexto a otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada individuo, o sea, este es un promedio de cómo están ubicadas las papilas gustativas en nuestra especie. Sin embargo, los individuos podamos tener una reactividad mayor a cierta área que a otra, ¿ok? Entonces, podría haber una diferencia anatómica o fisiológica. Incluso se documenta que varios sabores pueden cambiar por la reacción de la saliva. La saliva también tiene una composición química y puede disminuir la acidez o lo base que es una reacción química. Entonces, todas las diferencias anatómicas o fisiológicas pudieran justificar los cambios de la experiencia. Es decir, las diferencias estructurales interespecíficas quiere decir que tenemos órganos distintos, células receptoras distintas o a lo mejor un procesamiento incluso diferente, ¿no? Entonces, aquí en las intraespecíficas es dentro de la misma especie, ¿sale? Ahora, las interespecíficas, entre especies, lo que quiere decir es que nosotros, como especie, tenemos diferencias con otras especies. Todas estas diferencias sensoriales, pues van a hacer que nosotros experimentemos el mundo de una manera muy particular. Eso también sirve mucho para hacer psicología comparada o tratar de definir o concretar el estudio de un sentido con otra especie. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la imagen una
una fotografía del bulbo olfatorio, la comparación del bulbo olfatorio. No se logra ver muy bien en la fotografía, pero esto es un perro doméstico. El perro doméstico tiene un bulbo olfatorio muy prolongado. Es toda esta zona de aquí, toda esta zona por donde está pasando la manita. Nosotros solamente tenemos aquí un puntito, que si ustedes recuerdan los pares craneales, pues bueno, es este par craneal que estamos nosotros identificando aquí al frente del encéfalo. Entonces, bueno, la idea del sentido, aquí estoy comparando pues, la estructura sensorial, la estructura que procesa los estímulos olfatorios, los olores, y bueno, veamos que el procesamiento, o la zona de procesamiento del cerebro de un perro, el bulbo olfatorio, es gigantesco en comparación al del humano. Si hablamos también de las células receptoras ubicadas en las fosas nasales, también vamos a encontrar una diferencia abismal. La cantidad de células de un perro a un humano es casi de 16 veces más. O sea, imagínense la potencia para captar esto. Y aparte, la disposición de la nariz de un perro es diferente. Entonces, las diferencias interespecíficas nos hablan de cómo están construidos los sentidos de una especie a otra. Nosotros, al ser miembros de una misma especie, pues tenemos diferencias también anatómicas y fisiológicas. En resumen, esta diapositiva pues manifiesta o afirma que tenemos diferencias en nuestros sentidos, tanto lo fisiológico como lo anatómico, como también existen las diferencias con otras especies. Es decir, lo que hace particular la experiencia del individuo ante el estímulo. Ok, bien, vamos con las últimas diferencias. Son las diferencias cognitivas. Si se fijan, las diferencias estructurales tienden a ser más aferentes, mientras las cognitivas llegan a ser más eferentes. Ok, las diferencias cognitivas, tenemos 3 tipos de diferencias cognitivas. Las diferencias cognitivas se definen como aquellos procesos cognitivos que distorsionan la captación y el procesamiento de un estímulo. Es decir, aunque todos probemos un alimento, las cargas de memoria, de expectativas, etcétera, el procesamiento cognitivo pudiera hacer una diferencia de estos estímulos. ¿Ok? Entonces, eso puede hacer. Este opera más de manera proximal. Y el estructural, funciona más en el estímulo distal. ¿Ok? Ok, bien. ¿Qué características? Vamos a empezar con las creencias. Las creencias, tenemos varios ejemplos de ello. En las creencias, pues es un fenómeno motivacional o emocional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las creencias se considera como un fenómeno sobre la carga de idea que tiene el sujeto. Todos los esquemas cognitivos que tenemos sobre un estímulo puede hacer que cambie, ¿sí? Esto pasa muchísimo con los niños cuando dicen, o bueno, los adultos también, cuando vemos un alimento que no nos gusta, y mucho es por la creencia que tenemos de él. Puede ser una creencia fundada o mal fundada. Hay ocasiones que rechazamos o nos da repulsión un alimento, dado porque le tenemos una idea, ¿no? Nos da, no sé, a lo mejor enfermamos alguna vez de ese alimento y nos anticipamos a la reacción o lo evitamos solamente por relacionarlo con el malestar. Entonces ahí tenemos que ver una relación con la creencia, porque ya hay un esquema cognitivo que distorsiona la percepción del estímulo. Esto pasa muchísimo también cuando, por ejemplo, les vendan los ojos a las personas y al no saber qué están comiendo, lo comen, lo prueban, y cuando se quitan la venda puede ser como, no sé, comer un insecto o algo que nunca comerían. Bien, estas diferencias cognitivas, las creencias, pues parten de esquemas cognitivos, de mapas mentales que tenemos sobre los estímulos. Bien, los conocimientos. El conocimiento, esto va a ser un tema que se ve en pensamiento y lenguaje, pero el conocimiento son todas las ideas previas que tenemos de un objeto.
El objeto en este caso es un estímulo y pues lo que sabemos del estímulo pudiera ser que cambie eso, ¿no? Esto pasa también, un ejemplo de ellos son, perdón que tenga tantos ejemplos con alimentos, pero son los más sencillos. Los veganos o las personas que tienen una restricción en la dieta, o sea que no, a lo mejor no toman leche o no comen cierto alimento porque X cosa, ¿no? En mi caso yo retiré de mi dieta el pulpo porque cada investigación científica que sale sobre los pulpos pues, lo relaciona bastante con experiencias humanas como el dolor o las reacciones emocionales o la inteligencia. Entonces yo ya retiré el pulpo de mi dieta por lo mismo. Yo esperaría que también ustedes lo hicieran. Y bueno, ahí es una idea previa. Yo sé, siempre he comido pulpo, sin embargo, de unos años para acá, de 2 años para acá, lo he retirado por todas las ideas que tengo de él. No es una creencia, es una idea previa que yo tengo. Es una idea que incluso aprendí y se ejecutó. Una diferencia entre un conocimiento y una creencia es que la creencia pudiera no ser enseñada. El conocimiento casi siempre es aprendido. Bien, el último es un factor de memoria. Son las expectativas. Cuando nosotros a lo mejor ya tenemos la idea de que vamos a probar algo muy rico, como lo que les decía ahorita el problema de las galletas, juega mucho con las expectativas. Aquí lo que va es la operación o el procesamiento de la memoria sensorial. Las expectativas funcionan con la reacción previa que hemos tenido a ese estímulo. Una expectativa, repito, es el funcionamiento de la memoria, de la memoria como estímulo, o la memoria sensorial. Aquella memoria que nos dura segundos, pero que anticipa muchas de las respuestas que tenemos hacia ciertos estímulos. Entonces tenemos aquí 3 componentes. Las diferencias cognitivas funcionan, o sea, en resumen, funcionan más en el procesamiento descendente, el que va del procesamiento a la acción, a la conducta. Y pues lo que habíamos visto es que estas diferencias operan dentro del estímulo proximal, que creamos y que modelamos en nuestra cognición. Y pues las ideas previas, como lo hemos visto, como los conocimientos, los esquemas cognitivos ya fundamentados de las creencias y también lo que hemos recibido previamente, procesamientos de memoria, pues bueno, tendría que ver con las distorsiones de estos estímulos. No solamente es que llegue el estímulo a nuestro paladar, sino es también como lo estamos llenando de información y procesando de información descendente con todos estos esquemas cognitivos y estas ideas previas o las expectativas captadas por la memoria sensorial. Entonces, esta es la razón por la que tenemos 3 diferencias perceptuales. ¿Todos experimentamos los estímulos de manera distinta? Sí. Sin embargo, esto no hace que no podamos estudiarlo universalmente o generalmente como procesos o fenómenos psicológicos. Esto lo que lleva a la conclusión es que si bien pensamos que todo es subjetivo, es cierto, sin embargo podemos nosotros encontrar explicaciones concretas y basadas en evidencia de por qué existen estas diferencias subjetivas y cómo la realidad la construimos con estos procesos cognitivos, pero también con la estimulación de los sentidos. Entonces, la percepción que tenemos es la unión de dispositivos anatómicos, fisiológicos y también procesamientos cognitivos. Bueno, eso es todo por esta sesión. Lo que vamos a revisar más adelante, con eso concluimos el tema de sensopercepción. Esto fue una introducción nada más. Deberíamos de estudiar los 10 sentidos, sin embargo no nos da tiempo para ello. Con esto concluye el tema de sensopercepción. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenla. Y bueno, eso es todo. Chau, chau.